Buenos días amigos, en este vídeo vamos a hablar de uno de los filósofos más provocadores e influyentes del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, y su relación con Michel Foucault y con la obra que estamos analizando en los últimos vídeos, Historia de la locura en la época clásica. Bien, su obra, la obra de Nietzsche, cambia la manera de pensar la moral, cambia la manera de pensar la historia, cambia la manera también de pensar la verdad. Pero su vida terminó en un episodio dramático que lo convirtió en un símbolo, podríamos decir, de la relación entre la genialidad y la locura. Este episodio, ocurrido en Turín en el año 1889, suele narrarse como el instante en que el filósofo habría proclamado la muerte de Dios. El filósofo que había proclamado la muerte de Dios, quiero decir, abraza a un caballo maltratado y cae finalmente desvanecido. Esta escena, real o adornada, sirve de puerta de entrada para relacionar a Nietzsche con el análisis que Michel Foucault hizo de la locura en su Historia de la locura en la época clásica. Antes de entrar, sin embargo, en este momento biográfico, vamos a situar brevemente tres de los conceptos clave de Nietzsche para entender su pensamiento y para entender el eco que tuvieron en Michel Foucault. Son conceptos que todos conoceréis. Uno de ellos es la voluntad de poder. La voluntad de poder es para Friedrich Nietzsche la fuerza vital fundamental que impulsa a todo lo vivo a afirmarse, a expandirse y a crear. No se reduce, por lo tanto, a un deseo de dominar, sino a un impulso creador que está detrás de la cultura, del arte y de la moral. El otro concepto es el concepto de eterno retorno. Es una idea ética y existencial, es decir, se trataría de vivir como si cada uno de nuestros actos fuera a repetirse eternamente. Es una prueba de afirmación de la vida. Es una manera de preguntarnos si amamos tanto lo que hacemos como para querer que se repita eternamente, como para querer repetirlo siempre. Por decirlo de una manera que todos lo podáis entender. Y el otro concepto es el de Übermensch, es el concepto de superhombre. No es un superhombre, no es un ser biológicamente superior, sino es un ideal humano que supera la moral tradicional, que crea sus propios valores y que vive las coartadas de la metafísica y de la sin las coartadas, quiero decir, de la metafísica y de la religión. Estos tres conceptos no agotan su filosofía, pero permiten intuir el horizonte vitalista y crítico que atraviesa su obra. Sin embargo, este no es un vídeo sobre Nietzsche ya tendrá su hora, ya nos ocuparemos de él, pero simplemente es para que entendamos qué relación tiene con Historia de la locura en la época clásica y qué influencia tiene en Michel Foucault. Nietzsche nace en 1844, valgan estos breves apuntes biográficos, en Rocken, en Prusia, en la Prusia sajona. Fue un niño brillante que se convirtió en profesor universitario en Basilea muy joven, con solo 24 años, algo absolutamente inusual. Comenzó como filólogo clásico, pero pronto sus intereses se derivaron hacia la filosofía y hacia la cultura. Escribió obras como El nacimiento de la tragedia, Humano, demasiado humano, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal y La genealogía de la moral, obras de las que, o algunas de ellas seguro, nos ocuparemos tarde o temprano en este canal de filosofía. En todas ellas cuestionó la moral cristiana, la idea de verdad absoluta y también el progreso histórico entendido como destino. Su estilo poético, aforístico, combativo, rompió con la academia y lo dejó en una posición de filósofo solitario, prácticamente en el ostracismo. Vivía modestamente, con problemas de salud crónicos, alejado de la universidad y publicando libros que en su época vendían realmente muy poco. Este aislamiento, junto con una sensibilidad extrema y la exigencia de su pensamiento, prepara el terreno para entender finalmente su colapso. El 3 de enero del año 1889, en Turín, Friedrich Nietzsche sufre un colapso mental. La escena más conocida cuenta cómo, al ver un cochero maltratar a su caballo, corrió hacia el animal y lo abrazó llorando y cayó desvanecido. Conviene matizar respecto a la famosa escena del caballo. No hay un parte policial
ni un testimonio directo que confirme cada detalle. Sabemos con certeza que Nietzsche colapsó ese día, que después escribió algunas cartas delirantes que firmaba como Dionisio o El Crucificado, y que fue internado primero en Basilea y luego cuidado por su madre y por su hermana. La escena del caballo es verosímil y simbólica y probablemente fue adornada con posterioridad. En cualquier caso, el episodio se convirtió en una imagen poderosa. El filósofo que había desnudado las verdades de Occidente derrumbándose ante un acto de crueldad banal. Michel Foucault, cabe decirlo, no dedica un capítulo en Historia de la locura en la época clásica a Friedrich Nietzsche, pero sí que su presencia es constante. Nietzsche enseñó a desconfiar de los grandes relatos de la verdad, de la moral y del progreso. Mostró que nuestras categorías son productos históricos, no son esencias eternas. La tesis de Historia de la locura es que la locura no es una realidad natural, sino una construcción histórica que cambia de época en época. Lo que llamamos razón occidental se ha definido siempre excluyendo a la locura, confinándola, institucionalizándola. En este sentido, la vida y el destino de Friedrich Nietzsche es un caso ejemplar, un pensador que rompe con los marcos de la razón y acaba internado en las instituciones creadas para gestionar esa sinrazón. Para Michel Foucault, la figura de Friedrich Nietzsche es doblemente importante, como genealogista, porque anticipa su método de análisis, y como paciente, porque encarna la violencia simbólica de la psiquiatría moderna. Nietzsche no solo escribió sobre la transvaloración de los valores, sino que vivió en carne propia el poder disciplinario de las instituciones médicas del siglo XIX. Nietzsche sigue siendo, por lo tanto, un espejo para nuestro tiempo. Sus conceptos de voluntad de poder, de eterno retorno y de superhombre a las que me he referido al principio del vídeo no son reliquias, sino desafíos. Nos enseñan cómo vivir de manera creadora, cómo afirmar la vida sin coartadas y cómo construir valores propios. El colapso de Friedrich Nietzsche en Turín, vamos a poner cono sin caballo, ya cada cual que tome la anécdota como quiera, ilustra las tensiones entre genialidad y fragilidad, entre creatividad y locura, y leído desde Foucault, nos recuerda que la locura no es solo una cuestión individual, sino también una categoría social, es, por decirlo de algún modo, un dispositivo de exclusión. Hasta aquí el vídeo de hoy dedicado a Friedrich Nietzsche y a Foucault. Ya empezaríamos en el próximo vídeo a analizar pormenorizadamente la obra Historia de la locura en la época clásica, pero no me resisto a hacer un último vídeo todavía con la figura del poeta español, el poeta loco Leopoldo María Panero. Leopoldo María Panero y Friedrich Nietzsche Leopoldo María Panero y Michel Foucault, por lo tanto, van a ocupar, queridos amigos y amigas, el próximo vídeo. Espero que os haya gustado el material y si es así, darle like, activad la campana de notificaciones. Y bueno, debo decir que Jesús, un buen seguidor que tengo en TikTok, me dio hoy otra alegría respecto a las lecturas que van apareciendo por aquí, haciendo referencia a Artaud y el libro sobre Van Gogh, el suicidado de la sociedad. Me comentó que había adquirido el libro, como antes también los ejemplares de Historia de la locura en la época clásica que podéis encontrar en el Fondo de Cultura Económica en una de sus ediciones más conocidas. Bueno, este es un poco el objetivo de este canal también, estimular la lectura, que sirva como estímulo, sirvan estos vídeos como estímulo para que luego cada uno de vosotros realice su propia búsqueda, realice su propia investigación y realice su propia elaboración de estos autores, que en esto consiste un poco el leitmotiv del canal, Portal de Filosofía, al cual estáis invitados, amigos, a seguir. Podéis suscribiros en YouTube, aquí lo veis, Portal de Filosofía. Hasta el próximo vídeo.